Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, tu cita jurídica semanal. En esta oportunidad estaremos tocando un tema de gran importancia para el país. Pero antes queremos compartir, como siempre, algunos pensamientos que puedan ser de utilidad para usted y para su familia. Al hombre le parece derecho su camino, pero Dios juzga las intenciones. Los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene Dios. Castiga a tu hijo mientras hay esperanzas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como les decía, hoy como cada semana, tenemos nuestra cita jurídica con nuestro jurisconsulto René del Rosario. Pero antes, una breve pausa y regresamos con ustedes en Conceptualizar. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Bienvenidos, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, agradecidísimo de la oportunidad que me brinda de estar con tu cautivo público. Una audiencia selecta. Selecta, sí. Eso es importante. René, hoy vamos a abordar un tema de gran interés nacional y vamos a ver cómo podemos correlacionar la criminalidad con la letra de la ley. Pero antes, a mí me gustaría, pues, expresar algunos principios que a mí me parecen, y tú me puedes contradecir si estoy equivocado, que están debajo de este tema. Por ejemplo, todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que está permitido no es ilegal. Todo lo que no es ilegal no es delito, ni es una conducta criminal. René, ¿cuáles son las conductas criminales o delitos existentes según esta criminalidad rampante que vive el país y la letra de la ley? Bueno, mira, es importante que, de rápido, ¿verdad?, para poner en contexto a los amables y las amables amigas televidentes, que República Dominicana ha hecho una esquematización de su normativa procesal penal de la manera siguiente: crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado, crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado, crímenes y delitos contra la persona y crímenes y delitos contra la propiedad. Y luego las infracciones de simple policía. En esa esquematización, para su fácil comprensión, recuerda que es una normativa de ascendencia francesa. Los franceses son muy metódicos en la explicación de sus normas. Pero para responder específicamente a tu pregunta, ¿cuál es atentado a qué bienes jurídicos están siendo más frecuentes en la República Dominicana? Tenemos crímenes y delitos contra la persona, específicamente los golpes y heridas, los homicidios y la violencia intrafamiliar. Tienen mayor incidencia por la aparición del fenómeno criminal. También tenemos atentado contra la propiedad de particulares, robo calificado, especialmente ese robo con arma, violencia por multiplicidad de personas. Recientemente ahora, antes de ayer creo que fue, veía en la prensa una modalidad de robo que no teníamos en República Dominicana, que es el robo de ir a un lugar céntrico, exclusivo, de que a ustedes los ricos les gusta ir y llevarle las prendas. ¿Ustedes los ricos? Sí, que les gusta llevarle las prendas, llevarle lo... Y pasó eso, sí, pasó recientemente, pero veía un estudio que presentaba un periódico en el día de hoy, dice que eso no es un fenómeno de ahora, ese fenómeno viene de 2010, sí, y parecería que el periódico como que le echa medio la culpa a venezolanos. ¿Qué pasa? Que antes de la aparición del delito debe aparecer una política criminal. ¿Y qué es una política criminal? Es un conjunto de lineamientos que deberá encabezar la Procuraduría General de la República y también la Presidencia de la República, con la finalidad de evitar la ocurrencia del ilícito y identificando a personas a grado de vulnerabilidad para ser victimizados de manera secundaria y personas a grado de vulnerabilidad para ser criminales, criminales potenciales. O sea, ese sería
el asunto, ¿verdad?, para poner en contexto y comprender la dimensión del fenómeno que es el que se manifiesta. Me asaltaron. Una cosa, entonces tú estás tratando de interpretar lo que ha dicho, que dentro de la política criminal están los perfiles del criminal Identificar los perfiles de la víctima. Y también el perfil de aquellas personas que están en vulnerabilidad. Para ser víctima. Entonces tú evitas que se junte uno con el otro, porque si se reúnen va a haber problemas. Va a haber problemas. Sí. Se va a cometer el delito. Se va a tener la ocurrencia del fenómeno jurídico, fenómeno social que se llama delito. Los lineamientos de política criminal tienen como fundamento la prevención. O sea, vamos a prevenir que esta persona no sea victimizado de manera secundaria, que esta persona no cometa la ofensa criminal y entonces se le pueda potencialmente imputar. Observa de que hasta ese momento el brazo punitivo del Estado no interviene. No, eso es solamente sencillamente toda la parte social, económica, más social, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ha fallado la política criminal en República Dominicana? Hay un tema de inequidad. Estaba revisando para tu entrevista cuál es el Producto Interno Bruto de República Dominicana. Estamos hablando de alrededor de 84 mil millones de dólares. Y entonces igual tú encuentras, de acuerdo a los datos que está arrojando el Banco Central, y entonces tú tienes personas, de acuerdo al PNUD, que no tienen ingresos diarios por encima de los $2. O sea que tú estás planteando de que hay un porcentaje importante que pudiera correlacionarse de incidencia criminal con el tema de la subsistencia. Sí. Cuando se dan esos niveles de inequidad en la distribución de la riqueza, hay un grupo de personas que quedan a grado de marginalidad. Porque recuérdate que la obligación que tiene un habitante cuando va a convivir en un territorio es de convivir pacíficamente. Pacíficamente significa que no va a saltarse la letra de la ley positiva, o si no, se le va a aplicar el juicio de reproche. Bueno, hay que ver que conozca la ley. Recuerda, siempre hemos discutido eso, porque usted entiende que no es justo, pero para los fines de la ley se reputa conocida para todos, porque nosotros los abogados creemos que hay un elemento subjetivo que te va a indicar en cada sujeto, porque es un elemento subjetivo que se llama conciencia, que te va a decir qué cosas afectan el bien común y la paz pública. Entonces, cuando se da esa situación de la aparición de personas a grado de vulnerabilidad o personas en grado de exclusión, estas personas no contribuyen a la paz pública. La propia víctima no contribuye a la paz pública. Y te doy ejemplo, aquí muchas veces la policía arresta a una persona porque le robó un celular en un asalto ahora. Y entonces cuando la policía hace contacto y la fiscalía hacen contacto con la víctima, exacto, y le dice, mira, quita el celular. Entonces el imputado le dice, yo te voy a dar 10,000 pesos y no venga más porque tú sabes que fue un error, yo me equivoqué, perdón. Y entonces la víctima lo coge su celular porque está desesperado, porque no tiene cómo comprar otro celular, más los 10,000 pesos que le dieron. Pero yo creo que hay antes que esa resolución alternativa del conflicto que se está dando ahí, porque hay una pero pero no facilitada por el Estado. Me estoy refiriendo de que ahí están hablando gente que no debían juntarse nunca. Porque tú estás diciendo, precisamente, cuando estás estableciendo la política criminal, que no se deben juntar nunca el delincuente con la persona que está en vulnerabilidad. Entonces no es posible que la persona que fue vulnerada, que es la víctima, ya violentada, tú agarres y la pongas frente a frente con el agresor, con el criminal o con el delincuente, y que esa persona tenga la oportunidad de decirle cara a cara a la víctima, mira, te voy a dar 10,000 pesos que fue un error. O sea, de hecho, eso lo que hace es que ahuyenta a esa víctima para que no quiera entonces incluso acusar a esa persona, porque dime tú, en una práctica como la que tenemos aquí en la República Dominicana, donde a una persona la detienen y al otro día lo sueltan y después dicen que no, que es la fiscalía que lo suelta, y también dicen que no, que la víctima no quiere someterse al proceso penal, es decir, convertirse en querellante. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. René, tú has hecho una explicación de lo que es la política criminal y de la importancia que se tiene cuando se toman las medidas preventivas por parte de lo que es la Procuraduría General de la República, de establecer cuáles son los perfiles delictivos que se tienen
y también cuáles son los perfiles de las víctimas potenciales, de las personas que están en vulnerabilidad, evidentemente para tratar de, a través de esas políticas, evitar que se junten estas personas, estos tipos de personas, para que el delito pues no se cometa. Impusiste un ejemplo de lo que es un atraco muy común aquí en el país, donde muchas veces la persona le roban un celular, y entonces el ejemplo específico que pusiste implicaba que esa persona le dice a la víctima: mira, te voy a dar algo de dinero para que te olvides de eso. Entonces yo hacía la crítica de que cómo era posible, si la política criminal era precisamente que estas personas no se junten, permitir que se conozcan personalmente, prácticamente, tanto la víctima como el delincuente. Ahí tuvimos un pequeñito percance técnico que ya lo recuperamos, y te replanteo el comentario para entonces escuchar tu comentario. Mira, lo que pasa es que la respuesta a esa inquietud la encontramos en el tipo de sistema procesal que nosotros hemos asumido. El monopolio absoluto de la acusación en República Dominicana no está en manos del Ministerio Público ni de sus agentes de investigación. La víctima, tiene un rol en el proceso penal. En ese caso, generalmente la víctima, a pesar de que es una acción pública a instancia privada, generalmente la víctima es el testigo estrella. De tal manera entonces que esta víctima va a tener un rol activo en el proceso, y una persona que está en estado de vulnerabilidad, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad física, porque recuerda que República Dominicana no cuenta con un programa de protección a testigos. Tú vas a tener que ser testigo de contra una persona, y tú vas a decir bajo juramento o promesa de decir la verdad, lo que sucedió, y sobre la base de ese testimonio tuyo van a condenar a esa persona, y luego tú te vas a ir a tu casa 200 pesos de la Fiscalía del Distrito para que coma algo. O sea, no hay un programa de protección a testigos, no hay nada. O sea, la gente queda a su suerte. Viviendo en el mismo barrio, con los mismos amigos y los familiares del que por tu testimonio le impusieron 20, 15 años. O sea, que es un enemigo que vive. Entonces tú prefieres coger tu celular y tus 10,000 pesos y la disculpa de la mamá que jamás en tu vida él te va a volver a robar. O sea que, por lo que tú estás diciendo, una medida que pudiera ayudar a combatir todo este tema de la criminalidad en el país podría ser el tema de la protección a los testigos. Sistema de protección a testigos, lo que pasa es que eso cuesta mucho, porque un sistema de protección a testigos, en Estados Unidos, por ejemplo, que hasta el nombre se le cambia, o Colombia, que tiene un buen sistema de protección. Te cambian el nombre, te mudan. Todo, te mudan, te dan una nueva profesión. Imagínate que nosotros tuviésemos que cambiar el nombre a Julián, no es fácil. Cambiarle hasta la cara y mandarle a hacer una vida entera, entonces son muchos costos en un estado pobre que no puede, pero esas ya son políticas posterior a la comisión del ilícito. Antes de que aparezca el fenómeno criminal, ese agente criminal a título de victimario muchas veces es un sujeto que no ha entendido su obligación de convivir pacíficamente. Y ¿cómo un individuo entiende esa obligación de convivir pacíficamente? A través de los sistemas educativos, a través de su inserción en el sistema económico y productivo, a través de la clubística, las iglesias, a través de la propia familia. Entonces, y finalmente el Estado interviene como brazo punitivo. Mientras tanto, estas entidades, estamos hablando, viendo como una entidad el sistema económico. Ustedes los economistas les gusta ver el sistema económico así como una cosa mágica, pero ciertamente hay una situación, porque cuando la persona tiene bienestar, no piensa en delinquir, a menos que tenga un problema de personalidad neurótica. O sea que tenemos dos tipos de gente: el delincuente que lo hace porque tiene un problema de personalidad, neurosis, una psicosis, un problema que ya antes se creía que era por feo, ese feo es posiblemente delincuente, no. Ahora se sabe que ya es en su... Hay rasgos de su personalidad definida que lo colocan en grado de vulnerabilidad para ser una persona que prácticamente por esa misma situación se convierte en un psicópata, en un antisocial, ese tipo de cosas. O muy violento. Se sabe, hay un ejemplo muy famoso de una persona que mataba personas y había matado 2 gente y tenía un tumor que tenía en la cabeza. Y la gente no sabía. Nadie sabía, se supo cuando le hicieron la autopsia. Pero mira, tenía un tumor, pues se murió en la cárcel. Y el tipo tenía todas esas reacciones violento como consecuencia biológica. De un problema biológico, fisiológico. Entonces, creo que las personas que hemos estado trabajando en este tema, lo que pasa es que nadie nos hace caso, porque hay un tema
de esa violencia económica que se ejerce en República Dominicana. Te decía, de un lado, unas personas que participan en la generación de 84.000 millones de dólares por Producto Interno Bruto de República Dominicana, y de otro lado, unas personas que no alcanzan a obtener por día $2. Estas personas, en grado de marginalidad, no contribuyen, y resulta que el que está alegre se olvida del dolor. Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Veníamos hablando de todo este tema de la criminalidad, la política criminal, los procesos, la carencia que tiene el sistema dominicano de una protección efectiva a las víctimas en los casos específicos, siendo uno de los principales casos, o mejor dicho, situaciones que se dan o ejemplos del por qué este tipo de sistema no existe en el país, la parte económica, los recursos que se necesitan para poder operar con eficiencia un sistema efectivo de protección a las víctimas. Pero René, ¿cuáles son las características que tienen las conductas criminales? Si se pudiera establecer. Bueno, la conducta criminal se supone, ¿verdad?, en teoría, se basa en el libre albedrío, en un sujeto que, conociendo lo que es malo, lo hace. El derecho penal tiene el delito, la infracción, tiene elementos constitutivos generales. Esos elementos constitutivos generales son el elemento legal, que es una descripción de una conducta que hace el legislador en una norma, un elemento moral, que a su vez tiene dos elementos, que es el elemento volutivo y el elemento cognitivo. O sea, yo quiero cometer esta conducta y sé que lo que estoy haciendo no está bien. Y después entonces tiene el elemento material, que se va a materializar, valga la redundancia, con la efectivización de la conducta descrita en el verbo tipo: matar, robar, asesinar. Entonces, generalmente, y así lo han referido la mayoría de autores, Mapuí, Zaffaroni, el propio Tañán Pérez Méndez en su momento, la conducta criminal es un acto de violencia, una acción y en algunos casos una omisión que comete una persona contra un interés jurídicamente protegido del cual él no tiene disposición. O sea, pero que, sabiendo que esa conducta que está realizando está descrita y sancionada en la ley y que tenía otras opciones. Porque si no tiene otra opción, entonces hablamos sobre la base de la necesidad de actuar bajo legítima defensa o el estado de necesidad. Hay ejemplos muy memorables. Dos personas que salieron en las costas de San Francisco en un bote y lo agarró un tifón de esos que andan en las costas del Pacífico, y uno se comió al otro. Entonces lo querían acusar de homicidio. Pero tenía que comer. Tenía que comer, entonces... Pero lo mató y se lo comió, sí, o murió y después se lo comió. No, después lo mató y se lo comió. Y el jurado de San Francisco lo declaró inocente porque se pudo probar que esta persona actuó bajo el estado de necesidad. Estado de necesidad. Exacto. Y eso no es lo mismo que tienen estos delincuentes que andan en las calles atracando para comer. No, porque recuerda que la pregunta que se hace, él tiene otra forma de responder ante la siniestralidad. O sea, porque recuérdate que esos muchachos que andan atracando en la calle, después, ojalá tú te dieras una vueltecita. A mí que me gusta a veces ir a bares y esas cosas. Te dieras una vueltecita, yo te mostrara cómo ellos, que tú y yo no gastamos en una discoteca lo que esos muchachos gastan. Que de hecho ahí que la policía lo descubre casi siempre. Gastando dinero en exceso. Pero ven, y por esto nunca tiene un chévere, ¿qué pasó ahí? Va. Y a ellos no les importa. O sea, dieron un palo y ahora lo vamos a gastar y lo vamos a disfrutar. Sí, se disfruta la vida. Entonces, te quiero haber dicho que esa supresión hipotética de participación o esa supresión de conducta, que también es otra teoría que se tiene, o sea, la pregunta es, ¿pudo haber obrado de otra manera? Y si pudo haber obrado de otra manera, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Entonces actuó de manera voluntaria. Y por lo tanto actuó criminalmente. Exacto, con una decisión específica. Con un animus nocendi, un ánimo de dañar el entorno social o a una persona, a la seguridad interior del Estado, a la seguridad exterior del Estado o a la propiedad. René, ¿qué diferencia podemos nosotros tener entre lo que es un delincuente común y lo que es el crimen organizado? Mira, el crimen organizado es eso.
una organización criminal con una estructura criminal, con unos lineamientos criminales y en algunos casos con unos códigos de conducta. Códigos de conducta. O sea, tú me estás hablando como que así como existe una política criminal para combatir el crimen, existe una política delictiva para cometer delitos. Sí, sí. En esos grupos organizados. Sí, y de hecho la estructura de persecución del Estado es diferente. No es igual. Porque generalmente la delincuencia organizada a ese nivel ha encontrado, y no quiero ofender a ustedes, la gente que usan corbata y traje caros, usted no tiene corbata ni traje. Ha encontrado una cabida de vulnerabilidad en la investigación, que es un principio de presunción de actuación sobre la base de legalidad. ¿Qué significa espérate, hablaste demasiado fino ahí. Vuelve y repite, porque no entendí cómo se come. Presunción de actuación en la legalidad. Presunción de actuación en la legalidad. ¿Eso es para quiénes? Los delincuentes ellos juran que están actuando correctamente. No, ellos saben que están actuando correctamente. Eso es la diferencia del otro, porque el delincuente de baja ralea cree que él está haciendo bien, y lo que es un sociópata generalmente, o es una persona que ya un resentido social o un marginado, generalmente el delincuente de élite, no, él sabe que lo que está haciendo está mal, y entonces le da, basándose en esa presunción de legalidad, visos de legalidad a su actuación criminal, y por eso aparece como un empresario, aparece como un político, aparece como un militar de alto rango. Entonces es más difícil tú combatirlo, porque él tiene, cuando tú vas a buscar al delincuente, te encuentras que es un militar de alta jerarquía, sí, o un político prominente del país, o es un empresario prominente, o es un profesional prominente. Entonces, tú tienes una presunción de que todo lo que él tiene salió de su actividad empresarial o de su actividad profesional. Por eso, observa de que entre la lucha de la persecución del crimen organizado está la transparentización de patrimonio y la obligación de llenar formularios 606, 607, 608. ¿Qué ha cogido con esa vaina? Eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, porque es el control que está poniendo el Estado para que tú luego no me digas a mí que esos recursos que tú tienes fueron provenientes de tu actividad profesional o de tu actividad empresarial, porque resulta que tú a mí nunca me declaraste, y si fue así... Pero entonces, es que la gente que está trabajando, René, en ese esquema de crimen organizado, no reporta los ingresos que tiene. No reporta los ingresos, pero reporta una parte para poder garantizar su índice de calidad de vida. O sea, lo que está haciendo es un lavado prácticamente. Claro, y entonces lo que hace un índice de calidad de vida, porque imagínate una persona que de repente aparezca con unos vehículos que andan ustedes aquí en la capital de 100. Ustedes. Sí, $100,000, un tipo con un vehículo de $100,000. Ay, me encanta. Entonces, usted sabe, el país sabe lo que usted anda. Entonces, yo no voy a decir por aquí, porque yo soy un hombre discreto. Entonces, se da la siguiente situación. Cuando la Dirección General de Impuestos Internos del Departamento de Vehículos y Motor va a transferir el vehículo, lo remite al lavado de activos de la Procuraduría. Y entonces dice, pues nunca te ¿de dónde sacó su cuarto? Ven acá y te incautan el vehículo. Entonces, eso es factible. Claro, lo que dice la ley. Entonces, estas personas lo que hacen es que hacen una presunción de actuación bajo el manto de la legalidad, de la que te hablaba hace un ratito. Ahí se supone que existe, no sé en qué departamento o en qué institución del Estado, la posibilidad de detectar, rastrear operaciones inusuales en cualquier persona. Sí, eso es la Superintendencia de Banco, Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría General de la República, hasta la Policía Económica del país puede hacer eso, porque nosotros tenemos herramientas de investigación que nos la ha entregado de hecho, los delitos económicos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, ¿quién estaba en la apertura de esa oficina? Nada más y nada menos que el embajador de Canadá. O sea, hemos recibido transferencias de tecnología y de implementos importantes de países que ya tienen una buena tradición en el combate de esto. Pero donde yo te quiero llevar, al punto donde yo te quiero llevar, porque ustedes no pueden hablar de esos cuatro que se asustan de una vez, donde yo te quiero llevar es al siguiente punto. O sea, es un poco más difícil combatir el crimen organizado, porque el crimen organizado piensa en cómo va a simular sus índices de calidad de vida que son provenientes de una actividad delictiva, pero la persona es un militar de alto rango. ¿Cómo tú acusas sin prueba a un militar de alto rango de que él está lavando activos? Si lo primero que además de un militar de alto rango, él tiene una empresa y tributa, y todo los gastos que él tiene de esa empresa, y nunca te paga un peso en efectivo, pero de a ti que no te paga, él recibe otra cosa rara, o un político
que tiene corrupción administrativa, que tiene hasta narcotráfico. Hemos tenido políticos en temas de narcotráfico y militares. Un empresario, entonces él simula una actividad con la otra y mucha discrecionalidad, porque recuerda que es una persona educada, es una persona que no va a hacer lo que hace un muchachito de los suburbios, que da un palo y se gana 60, 70 mil pesos y entonces se va para una discoteca y lo gasta, lo tira hacia arriba. No, ese es su estilo de vida. Tú no puedes atribuirle cambio de estilos de vida porque no se le notan. No se le nota un cambio de estilo de vida, el chico normal, como que no ha pasado nada. Entonces, combatir, y una de las cosas que asusta, que preocupa a las personas que estamos trabajando este tipo de temas, es que República Dominicana tiene muchos puertos de salida. Una interconectividad naviera importante y una interconectividad de vuelos permanente. Los otros días, en un levantamiento que hacía una persona, nosotros tenemos un vuelo internacional cada 20 minutos, las 24 horas en promedio. O sea, las 24 horas en República Dominicana, de los aeropuertos principales de República Dominicana, estamos hablando el Internacional de las Américas, Punta Cana, Romana y Puerto Plata. Pero tenemos dos más que son internacionales, que es el de Barahona y también el que está aquí en la capital, el Joaquín Balaguer. De tal suerte entonces que un delincuente internacional que maneja muchísimos recursos, que ha dado apariencia de buen derecho, puede presentarse en República Dominicana y tener a República Dominicana como sede de operaciones internacionales, porque tiene buena comunicación telefónica, buena conectividad naviera y buena conectividad de vuelos internacionales. Entonces, cuando se va la política de prevención, una política criminal para prevenir los delitos organizados, es diferente. Porque aquí no es que yo voy a evitar que la víctima o esta persona que está a grado de vulnerabilidad se vuelva víctima, sacándolo de los niveles de vulnerabilidad. O esta persona que está a grado de vulnerabilidad volverse criminal, yo lo convenzo, lo devuelvo, ¿verdad? No, aquí ya, ¿cómo yo lo voy a devolver? Si él tiene tanto dinero como él. O sea que tú estás planteando de que existe en la práctica una gran dificultad en obtener las pruebas que se necesitan. Para el crimen organizado, sí. Para lo que es crimen organizado. O si tú quieres, te hago una pregunta simple. Obsérvate que tú eres un hombre informado. ¿Cuántos expedientes de crímenes organizados tú tienes en República Dominicana a nivel de tribunales? Son muy pocos. Porque entre los códigos, por ejemplo, que tiene ahora el crimen organizado, que no produce homicidio, no mata. O sea que es un negocio limpio. No es ningún limpio nada. Es limpio para ellos. Malo, pero no te porque mata. Para ellos es sucio cuando matan. Sí, porque deja muchos rastros y hay un cadáver y que hay que buscar, entonces la policía interviene. No hay ajuste de cuenta. No, nada de eso. Ya el ajuste de cuenta ahora, la muerte se da de otra manera. La muerte se da es que nadie más va a volver a hacer negocio contigo. Estás en un hielo. No un hielo, sí, un hielo corporativo y nadie hace negocio contigo. O sea, son formas diferentes. O sea, y una persona que no va a hacer apaviento, ya andar en Ferrari, en Santo Domingo, eso no va ya. Y de hecho te llama la atención, venga acá, ¿por qué usted anda con esas cosas? ¿Qué le pasa a usted? Usted que está dañando la organización y te expulsan. O sea que fácilmente ese mismo aparato corporativo del crimen organizado tiene sus conexiones con el poder. Que también, porque tú no lo sabes, que también, lo hemos visto. Sí, que también hacen y te bloquean a ti. Tú no sabes por qué te están bloqueando. Tú no sabes. O sea, porque este tipo, por este viene a... Y tú no sabes por qué a ti te están persiguiendo. Y de repente fue que tú le quedaste mal al crimen organizado, que está conectado. Sí. Entonces ahora el poder te cae arriba. Y ni siquiera es el crimen organizado. No, nada de eso. Y eso está pasando en República Dominicana, eso pasando. ¿Tú te recuerdas algún caso que haya pasado? Tú sabes que a veces uno, por tema de secreto profesional... Saliste huyendo. No salí huyendo, son secretos profesionales. Pero reconoce lo que es mejor no meterse. No, porque a mí no me importa. Sí, pero sí te puedo mencionar uno, el cartel del Malecón, que eso yo no trabajé en eso y puedo hablar de eso. ¿El cartel del Malecón? Sí, que había un casino en el Malecón. Ven, yo te puedo hablar de ese, por recuerdo. Hay otros que yo he sido abogado de situaciones. No, claro. Que de eso no, por secreto profesional no te puedo hablar, pero del cartel del Malecón... Esperaba ahí a los ojos de todo el mundo, en un casino, y hacían de todo. Entonces, pero eso no hace 2 meses. ¿Tú consideras, René, que la política criminal entonces que tiene el país no es efectiva? No es efectiva porque una de las primeras cosas que tiene que hacer la política criminal tiene que ser económicamente inclusiva.
Entonces eso no depende solamente del Procurador General de la República, tiene que haber una redistribución de la riqueza que se están generando. Tienen que elevarse los niveles de educación para que pueda producir una inserción al sistema productivo, el sistema de deporte. Los deportes se están cayendo en República Dominicana. ¿Tú consideras que...? Y en cuanto entonces a los delitos de corporaciones criminales, la República Dominicana es incapaz hasta este momento de poder perseguir eficazmente esas corporaciones. De acuerdo a tu experiencia y a lo que has vivido en este ámbito de la justicia, como juez, sobre todo, ¿tú consideras que se pueden mencionar victorias plausibles en la persecución del crimen y el delito del país? Sí, del delito común, sí. Delito común son la violencia social, la violencia que intrafamiliar. se robaron un gallo y al tipo lo meten preso. Sí. Pero de estructuras criminales organizadas es muy difícil. O sea que en ese sentido es cierto la percepción, aunque es una palabra que a alguna gente no le gusta que se hable de percepción. Es cierta la percepción que se tiene de que cuando una persona se roba un pollo, a ese lo meten preso. Sí, es porque... Y entonces cuando se trata de algo grande, le buscan la vuelta. No es que le buscan la vuelta. Lo que pasa es que tú tienes, el Estado-Nación el que tiene el problema de eso, porque tiene unas garantías que se llaman de debido proceso. Entonces tú tienes que primero recoger evidencias que muestren, más allá de toda discusión razonable, la existencia del ilícito y evidencias que indiquen que ese ilícito, esa conducta punible, fue cometida por la persona que tú le estás haciendo la imputación precisa de cargo. Y eso no es tan fácil, porque recuerda que está con una gente inteligente. Un soborno, en el caso del pollo, hace una obra tosca, dice Zaffaroni. Él va y se lleva el pollo por encima y le da 2 planazos a la vieja que lo vio. Entonces la vieja va y testifica contra él, no por el pollo que él se robó, porque le dio, lo martirizó y le dio muchísimas cosas. ¿Qué pasa entonces en la criminalidad organizada? Que son actividades de índole a veces hasta empresarial o política, y que conoce la ley penal. Mira, por ahí no te puede ir, y además tiene como pagar asesores. No es fácil. Es más difícil. Entonces la estructura que va a combatir eso en un estado. ¿Tú sabes cuánto gana un fiscal de distrito? Porque también eso es lo que pasa. Un fiscal de distrito gana, del distrito nacional, 125,000 pesos. Mira, ahora que tú mencionas esto, fiscal, y con todo este tema en esta semana que hubo la nueva designación de los fiscales, yo no sé si la noticia es real, pero yo escuché en un programa televisivo que uno de los fiscales nominados había sido una persona que había cometido un delito de asesinato en el año 2014. ¿Eso será verdad? Yo he oído muchísimas cosas. Como abogado he aprendido que si no tengo... Cuando yo te digo una cosa... pero me refiero... Yo he oído... ¿Tú has escuchado de eso también? He escuchado, pero no... Porque también, que recuerda que fue un concurso público de oposición. Como te digo una cosa, te digo otra. Es muy probable que personas que aspiraban al mismo puesto te hayan puesto a circulares ahora. Para hacerle daño. Para intentar hacerle daño. Yo no conozco el tema, no tengo evidencia de eso. No, yo tampoco. A mí me llamó la atención porque dije, caramba, ¿cómo es posible que en dado caso de que fuese cierto? Es que lo que pudiéramos hacer, ahora estuviéramos investigando. Yo te busco no. Yo te hice la pregunta. Yo te hice la pregunta por si acaso tú tenías información, pero realmente no tengo información. Solamente me llamó la atención en el caso de que fuese una cosa cierta, de que no se tuvieran previsiones en ese sentido. Pero yo te decía del tema de los fiscales, mira, 125,000 pesos gana un fiscal titular, un coronel activo gana, son unos 28,000 pesos, 29,000 de pesos. Coronel que va a dirigir una unidad táctica de investigación. Entonces, ¿qué pasa con un delincuente? Hay corporaciones delictivas que $1 millón diarios te manejan y que van a dar cuarto a mano llena al que sea. Por eso, inclusive, en esas estructuras se dan esas situaciones. Porque una persona con un estado de necesidad, una situación, entonces, porque ellos no van y te voy a dar 10 pesos por esto, no. 10 pesos por una resolución, no. Te mandan a un amigo, una situación, una cosa, y tú en un estado de necesidad puedes irte. Hasta te investigan. Te investigan a quién tú le debes, cuál es tu situación financiera. Para poder hacer una oferta. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo primero que hace falta para poder hacer una política criminal, en el caso de los delincuentes, de las corporaciones criminales efectivas, tú tienes que pagarle bien a la gente que están ahí. Tienes que poner un equipo de apoyo que trabaje bien, porque ¿qué? Tú tienes un mensajero que está llevando los papeles de la investigación de aquí a aquí, y ese señor gana 12,000 pesos.
12 Sí, pero René, 1.600 si pesos. nosotros nos llevamos de los salarios de la gente, pues aquí habría que ser el país. Ustedes van a tener una justicia. Ustedes no, nosotros. La justicia que ustedes pueden pagar, no. Ustedes, la justicia que ustedes puedan pagar van a tener. Si ustedes no quieren pagar a la justicia, van a tener esa justicia. Porque ¿qué va a pasar en un ratito? Que se va a meter a juez el que no, si ya no, hay un amigo mío que dice que ya está pasando, que se va a meter a juez el que no dé para ninguna otra cosa más. Si está para otra cosa, no se mete a eso. Para fiscal, yo me voy a meter a la fiscal a buscarme. No me se meten. Déjame decirte una cosa que, René, ¿qué sucede en el mundo empresarial? Eso se ve a diario. En el mundo empresarial no importa que la empresa sea pequeña, mediana. Gente que acaban de graduarse están dispuestas a trabajar por mucho menos. Pero una ¿tiene persona, experiencia? No. ¿Puede conocer de estos temas que yo te estoy hablando? Probablemente no. No va a conocer. Porque en este eso. caso estamos hablando de conocimiento y estamos hablando de Entonces, afectar la vida de los demás. Es que, oye, ¿cuál es el problema? Mira, cuando tú estás hablando de un mensajero. Sí, de un mensajero, pero resulta que ese mensajero me da una información, a mí, bueno, es un mensajero, yo soy de la defensa de él, y él me da una información que ese expediente tú no lo encuentras más, tú no encuentras más camino por esa información que él me dio. Porque ese es el problema. Es verdad que es un mensajero. La experiencia que tiene. Es un mensajero que él tiene, pero él sabe. Y te puede sacar también una pieza del expediente, ese mensajerito. En el camino. Y se perdió. Y yo, eso fue lo que me dieron. Y empieza a gritar. Yo no sé, yo no fui, no. Jamás. Y yo hace un lío. Entonces, yo le estoy diciendo, señores. Te daña un caso. Te daña un expediente. Porque, o bien, te da una información. Mira, hay momentos de una investigación que son cruciales. El allanamiento, por ejemplo. Una persona que se siente segura, que se siente protegido, que no tiene idea de que se va a producir un allanamiento en su contra, pero resulta que ese mensajero que tú estás diciendo es el que vio la orden de allanamiento, que ya está la orden de allanamiento. ¿Qué vecino tuyo? Tú no lo sabes. No, y ¿Qué él vecino le dice al abogado, mira, fulano, tu cliente lo van a allanar. ¿Cómo? Y él te desaparece todos los medios de prueba. Y cuando tú haces el allanamiento, tú haces el papelazo, porque él es ese imputado, ese ya imputado, ¿verdad? Sí. Que te espera con los medios de comunicación ahí. Ven, aquí me quieren allanar, vengan, entren, aquí no hay nada. Que se llegó. Entonces, yo es lo que estoy diciendo, que si se quiere combatir realmente la criminalidad, primero hay que incluir a la gente en el desarrollo de la nación. Segundo, hay que educarle más de lo que se le está educando. Sí. Tercero, hay que permitirle gozo y disfrute racional sobre la base de sus índices de calidad de vida. Pero además hay que pagarle a las personas que administran justicia, comenzando por los policías, el personal de fiscalía, el personal judicial. Porque si tú no le pagas, esta persona o hace su trabajo a nivel apático, o se te complota con el otro, o lo hace de manera entusiasta, pero lo hace esa persona que no tiene ninguna otra destreza ni habilidad. Eso es lo que pasa. Entonces tú vas a tener una persona que sin destreza, talento, ni virtudes ni habilidades, dirigiendo un proceso de investigación. Yo entiendo, lo que pasa es que es tan delicado el tema de la justicia, pero eso puede estar pasando también en la salud. Médicos, enfermeras, que no tienen el talento, que no tienen la vocación, que no tienen la dedicación, que no tienen el interés, que te van a poner una inyección y te hacen un hematoma, y te lo hacen a propósito. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay riesgos mínimos que se corren en cualquier actividad cuando se habla de un desempeño excelente. Me refiero a que cumpla con los estándares de calidad que espera una sociedad, que espera la población, que espera el cliente. En este caso, óyeme, y también está la ética. La ética, eso pone en tela de juicio. La ética es necesidad, murieron de hambre. No, pero espérate. Fíjate una cosa. Y yo creo que esto es una crítica que yo le haría a los abogados. Y no quiero que tampoco se sientan mal. Pero, óyeme, no es posible que el fin justifique los medios. Yo soy abogado, estoy defendiendo a una persona y alguien me saca del expediente y yo me pongo contento por eso. O sea, ¿hasta qué punto nosotros estamos teniendo ética? Es como que un contador público autorizado, porque está haciéndole un trabajo a un cliente, le desaparezcan transacciones que le convienen al cliente y que al final se presentan estados financieros con cifras que no son. El contador público no se puede sentir cómodo es que con es eso. Distinto, mira. Pero el abogado se puede sentir cómodo con que alguien desaparezca el expediente y que eso permita defender mejor a su cliente. Oye, ¿qué es el problema? ¿Cómo es eso? Déjame explicarte la ética del abogado y la ética del contador. El contador está apegado a la verdad. Pero perdón, a la verdad objetiva. yo quiero que tú me respondas y me hagas ese análisis luego de esta pausa.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, con el tema de la ética. Entonces un abogado se siente contento porque un mensajero le saque de un expediente y que entonces eso le permita al abogado defender mejor a su cliente. ¿Dónde queda la ética? Mira, oye, que lo que es que pasa. La ética de un contador, que fue el símil que pusiste, es su compromiso con la verdad. La ética de un abogado es su compromiso con los intereses de su cliente. Oh, me. Oiga bien, por eso es que lo acusan de que usted es cómplice de él. Tú no has oído esa cosa. Porque su saber y su actuar en defensa de los intereses de su cliente es encaminado en esa sola dirección, salvo que la ley... Cliente, salvo que la ley le sancione. Ciertamente, hacer desaparecer una pieza de un expediente es una sanción disciplinaria y una sanción penal. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú le vas a atribuir medio de prueba a eso? Sí, pero no se pudiera decir que eso que supuestamente hizo el mensajero no fue instruido por el abogado. Pero el propio mensajero dice que fue instruido por el abogado y el abogado se niega y le dice, yo no lo conozco, no, yo a mí no. Y tú no tienes cómo probarle eso. O sea, la superior... Tú sabes cuando la justicia dominicana comenzó a ser diferente, cuando en 1997, recuerdo, el doctor Jorge Suero Isa se hace presidente de la Suprema y una de las primeras medidas fue pagarle dignamente a los jueces. Porque ¿qué estaba pasando antes? Que los jueces tenían oficinas de abogado abiertas, todavía dicen, lo acusan de eso todavía. Pero en ese momento era a la franca. El juez tenía aquí... Y ahora no es a la franca. No, ahora un poco más, si la tienen es más discreta. Yo no creo que la tengan, pero si la tienen es más discreta. Entonces, esa es la situación. Tú vas a tener la policía que pague, tú vas a tener la justicia que pague como país. Si tú no puedes apelar a que la gente tenga una superioridad ética mientras están muriendo de necesidad. O sea, si tú quieres una política criminal que combata realmente la criminalidad ordinaria y la criminalidad organizada, tú vas a tener que contratar fiscales y pagarle bien. Yo te decía que un fiscal de distrito gana 125,000 pesos. Y que un fiscal no de distrito gana unos 96,000 pesos. Y yo te puedo decir que hay abogados ahí que te cobran más de eso por conocerte una medida de coerción. Entonces tienen recursos para hacer una investigación, inclusive una investigación utilizando los propios agentes del Ministerio Público. Entonces ese es el problema. Ustedes no le quieren pagar a la gente del Estado-Nación. Ustedes no le quieren pagar. No, ustedes no le quieren pagar. Y no, porque es que tiene que sacrificarse, que tiene que ser yo. Que entonces ustedes van a terminar recibiendo al que no puede hacer ninguna otra cosa más. O el que va a buscársela ahí. Son dos situaciones. Y no puede para más nada, no da para más nada. Entonces se mete a fiscal o a juez. ¿Para buscársela? No da para otra cosa y se queda serio ahí. No, pero espérate, pues se la va a buscar. No, entonces viene otro que dice, no, está bien, yo sí doy, ven, no te apures, y se la va a buscar. Entonces está haciendo tanto daño como el otro bruto. O sea que hablar en este país de una justicia independiente es una utopía. Porque no tienen gente que pague, no se le paga. Páguenle a los jueces y ustedes van a ver qué va a pasar. Páguenle. Y una evaluación seria y paguen. Van a ir abogados serios a ejercer derecho a los tribunales. Mínimo tendría que pagársele $3,000 semanal. Ustedes no van a pagar eso, ni muerto. $3,000 semanal, lo que gana un juez en Estados Unidos. Sí, entonces un juez serio, de por vida, trabajar seriamente. A ustedes dan 126. 3 por 4, 12. $12,000 al mes. Sí. Eso él viviría con dignidad. Y entonces ejercería derecho con dignidad. Porque tú te vas a quedar enemigo de todo el mundo. Pues cuando vayan los amigos tuyos, amigos, mire. No va a poder tener buffet. Cuando te amigos, usted para que me ayuden en esto, qué sé yo, que no, usted está preso por pedirme ayuda a mí, porque eso es soborno y obstrucción a la justicia. Está tranquilo. Entonces te va a quedar sin amigos. Entonces tienes tu besito. Y va a trabajar, y va a vivir con dignidad. No, mira, aquí hay un ejemplo de un juez probo. Tenía su forma, pero no, hasta donde uno sabe, probo. El magistrado Severino. Él es magistrado Severino. Sí, yo me acuerdo. Pues no querían entregar el cadáver en un importante hospital de este país porque debían 129,000 pesos. Un hombre que condenó a todo el que le pasó cerca por tema de droga. Y a la familia no le querían entregar el cadáver porque debían... Eso pasó aquí, señor. Yo me recuerdo. 129,000 pesos y no lo quería dar. Y tuvo que meterse el gobierno para que lo vean. Pues no, y un hospital que tiene un patronato del gobierno. No, no vamos a entregar el cadáver, tienes que buscar la cosa. Entonces, eso es lo que tú te vas a someter. O sea, tú me estás diciendo a mí que no tenemos ni suficientes personas, ni las personas con las competencias adecuadas para poder perseguir adecuadamente el crimen y el delito en la República Dominicana. Sí. ¿Tú me estás diciendo eso? Sí, eso que le estoy diciendo. Y que las personas que ustedes están seleccionando, ustedes del Estado-Nación... Tú no eres miembro del Colegio de Abogados. Pero no del Estado-Nación.
Y bueno, sí, tengo una cédula y un pasaporte, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Pero Te la cambiamos la cédula, no quiero otro nombre. Yo quiero cambiar porque ahorita me dan una cédula de allá, de aquel lado, no. Entonces, esa es la situación que ustedes han hecho. O sea, y obligatoriamente para que podamos tener una persecución efectiva de la criminalidad, para que podamos tener políticas criminales idóneas, un pensador que tiene que sentar ahí y esa persona tiene que estar en eso, haciendo un estudio multidisciplinario, cuáles factores inciden en la aparición del delito. ¿Cuáles son las gente que están a riesgo de vulnerabilidad? No, aquí tú haces una ficha. Oye, ¿cómo que tú haces la ficha? Después que lo coges para eso. Aquí no hay un fichaje previo que no tiene nada que ver. Todo el mundo tiene que estar ahí. Sí, exacto. ¿Y cuál es su perfil? Fulano de tal tiene esa personalidad, tiene esta tendencia. Pero eso no es porque cuando yo vaya a buscar un papel de buena conducta, no es que tú me lo vas a negar por eso. No. Simplemente es un perfil. Está todo el mundo ahí. Exacto, está todo el mundo ahí. Que hace un investigador. Hasta el historial médico de la gente. Historial todo. Mira, tiene todo. Mira, sí. No hay eso. Entonces de hecho, otra de las cosas feas que hace el país es en la selección arbitraria de la criminalidad. Cuando se produce el ilícito, el agente de policía arresta a cualquiera para cerrar el caso en los medios de comunicación y le apareja la conducta. Usted fue que cometió ese hecho sin ser él. Y sabiendo la gente de policía que no ha cometido esa infracción, la persona que le está imputando esos hechos. Entonces, cosas como esa están pasando en su querida República Dominicana y por eso los índices de criminalidad nunca van a reducirse. Porque ustedes están buscando la fiebre en la sábana. René, ya sabemos que no tenemos suficientes personas o con las competencias adecuadas para poder perseguir el crimen y el delito en el país. También llegamos... La tenemos, lo que ustedes no les pagan y no lo contratan. Bueno, pero si no le pagan, no tienen la competencia o no la utilizan. No, pues no. Hay mucha gente que la gente que se mete es la que apático. Bueno, se mete porque no tiene nada que hacer. Otra cosa. Y es apático. Por lo tanto, si se mete porque no tiene nada que hacer, no necesariamente tiene la competencia que debe tener la persona que debe estar para hacer los trabajos que debe hacer. Sí. Nos dimos cuenta de que no existen muchas victorias plausibles en la persecución del crimen y el delito. El crimen organizado no. Que solamente son las cosas pequeñas. Las obras toscas. Exacto. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, René. Con esa necesidad de sobrevivencia que tiene el delincuente en un porcentaje, ¿verdad? Sacando lo que es crimen organizado, y los bajos salarios que tienen los agentes del orden, y según se ha dicho, históricamente, la capacidad de venderse y de comprarse decisiones jurídicas que existe o ha existido en el país, ¿cómo combatir realmente la criminalidad que tenemos? Primero, con una política criminal que disuada al delincuente de ser delincuente. Tiene que incluirlo socialmente, tiene que incluirlo económicamente, incluirlo productivamente. Tiene que hacer eso. Y luego entonces, con una política criminal que evite que República Dominicana se pueda tomar como caldo de cultivo de las corporaciones criminales. Eso de un lado. De otro lado entonces está con efectivos, el personal policial de investigación, policial penitenciario, Ministerio Público, eso incluye a los fiscales y sus auxiliares, jueces y sus auxiliares, con superioridad ética, pero tienen que pagarle bien, porque no es posible que una secretaria en un tribunal que está dando órdenes de arresto y de allanamiento y de toda la cosa, gane 20,000 pesos mensual. O sea, tú me estás diciendo a mí, porque es muy vulnerable, es ella que está en estado de vulnerabilidad. Tú me estás diciendo a mí que el conocimiento está. No hay materia de la competencia está. El problema está en que la gente no se mete. No se mete porque no le paga. Porque no le paga. ¿Tú sabes, no tienen idea la cantidad de investigadores que tiene la República Dominicana a nivel de temas policiales? Investigadores y prefieren jubilarse de la policía. Porque una politiquería, una cosa, no, yo me voy de esto, ya cojo mi pensión y ya, pues acabe, salga solo por donde salga. Porque también tú puedes darse el caso que usted tenga un recurso humano hipercalificado y entonces por un tema de politiquería y mezquindades y trapisonda, tú no puedes ganar más de ahí. Tú no lo usas y entonces él entra en un estado apático de ejercicio laboral. Sí, porque está subutilizado. Ejercicio apático, pues está bien, entonces yo voy a hacer todo para que sea tú. Es lo que va a pasar. O sea, me recuerda el cuento de un amigo
que me consulta un tema, que en su trabajo quieren, en una organización quieren hacer una revista, y entonces hay una persona que no tiene la destreza y la capacidad para hacer la revista, pero es que tiene el pegue político. Y ella no quiere dirigirla y lo quiere poner a él como el inspector, un cargo raro con nombrarle, pero él no va a ser el director. Y él le dijo, no, pero mire, ya la esclavitud terminó con Boyer, ya no, usted, yo sé, no. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestras instituciones. Un grupo de personas que se han quedado en el estado de anquilosamiento y haciendo maldad. No dejan el progreso, no permiten el progreso. Y no permiten, pero entonces el Estado no le paga tampoco. Porque ¿qué pasaría simplemente si el Estado pagara? Bueno, que un grupo de personas intentaran entrar. Claro. Pero no le paga. Entonces yo voy a desperdiciar mi vida y mi juventud y a enemistarme con todo el mundo, haciendo un ejercicio serio y responsable de la actividad fiscal o la actividad de juzgamiento o la actividad policial para después que... Entonces, esa es la situación que hemos estado viviendo en temas de política criminal en República. Y muy a pesar de eso tenemos índices de criminalidad que rondan los 19, o sea, 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, René, agradezco muchísimo, como siempre, esta cita jurídica. Y agradecemos a ustedes por estar con nosotros siempre en Conceptualizando.